Hoy vamos a meternos de lleno en la cabeza de uno de los grandes, de un auténtico titán del pensamiento, Immanuel Kant. Un filósofo que, literalmente, le dio la vuelta a cómo entendemos el conocimiento, la moralidad y la propia realidad. A ver, para pillar a Kant, primero hay que entender el lío que tenía delante. Estamos en el siglo XVIII. La ciencia, con gente como Newton, está avanzando a una velocidad de vértigo. Pero la metafísica, la filosofía sobre Dios, el alma, el universo, parecía atascada en un bucle infinito de debates. La pregunta era casi una urgencia. ¿Puede la filosofía, de una vez por todas, ser tan rigurosa como la ciencia? Para ver cómo lo resuelve, vamos a seguir su hoja de ruta. Primero nos asomaremos a esa crisis filosófica que se encontró, luego veremos su solución, que es una auténtica revolución, exploraremos los nuevos límites que le puso al conocimiento, después cómo levantó una nueva moral basada solo en la razón, y para terminar veremos el giro final, cómo esas grandes ideas, como Dios, encontraron un nuevo lugar en su sistema. Venga, pues empezamos por el principio, el campo de batalla intelectual que Kant se encontró nada más llegar. La cosa estaba así, como en un combate de boxeo con dos pesos pesados. En una esquina, los racionalistas. Ellos decían que la verdad se descubre pensando, solo con la razón, casi como si el universo fueran matemáticas. Y en la otra esquina, los empiristas, que decían, un momento, aquí lo único que vale es lo que nos llega por los sentidos, la experiencia. El problema, que esto era un callejón sin salida. Los racionalistas hablaban de Dios y del alma, pero sin pruebas, y los empiristas, al quedarse solo con la experiencia, dejaban todas esas grandes preguntas directamente fuera de la conversación. La filosofía estaba totalmente bloqueada. Y en medio de este panorama llega Kant, y en lugar de elegir un bando, propone algo tan bestia, tan radical, que él mismo lo llamó una revolución copernicana para el pensamiento. Ojo, porque esta frase lo es todo. Es la clave del sistema kantiano. Lo que está diciendo es, los dos bandos tienen algo de razón. Claro que necesitamos la experiencia, los datos que nos dan los sentidos, para empezar a conocer, por supuesto. Pero, y aquí viene lo gordo, nuestra mente no es una especie de pizarra en blanco que solo recibe información. No. Nuestra mente participa, pone algo de su parte que es absolutamente fundamental. Aquí está el giro de guión. Hasta ese momento todo el mundo pensaba que nuestra mente era como un espejo que intentaba reflejar cómo son las cosas ahí fuera. Kant le da la vuelta a la tortilla. Dice que son las cosas las que, para que nosotros podamos conocerlas, tienen que pasar por el filtro de nuestra mente, por sus reglas. O sea, no vemos el mundo tal y como es, sino tal y como nuestra mente está construida para verlo. Y esto, claro, lo cambia todo, porque el foco ya no está en el universo, sino en cómo funciona nuestra propia cabeza. Vale, ¿y cómo funciona esta fábrica de conocimiento? Kant dice que tiene dos fases. Primero, la sensibilidad. Recibe los datos de fuera, pero no de cualquier manera. Los mete directamente en un molde de espacio y tiempo. Es como si todos naciéramos con unas gafas puestas que nos hacen ver todo en un dónde y en un cuándo. Luego esa información ya ordenada pasa a la segunda fase, el entendimiento. Y aquí la mente aplica unas herramientas que trae de serie, las categorías, como la idea de causa y efecto, para conectar los puntos y darles sentido. ¡Y listo! El resultado de todo esto es lo que llamamos conocimiento. Claro, esta idea tiene una consecuencia, es gigantesca, porque de repente Kant traza una frontera muy clara entre lo que la mente humana puede llegar a conocer y lo que simplemente se le escapa. Aquí Kant hace una distinción que es fundamental. Lo que conocemos, dice, es el fenómeno, es decir, la realidad ya cocinada por nuestra mente, pasada por el filtro del espacio, el tiempo y las categorías. Pero la realidad en sí misma, la realidad cruda antes de pasar por nuestros filtros, a eso lo llama noumeno, y nos dice que es imposible de alcanzar. Imagina que solo puedes ver el mundo a través de la pantalla de un móvil. Ves la imagen que el móvil te muestra, el fenómeno, pero nunca podrás saber cómo es la realidad pura que hay al otro lado de la lente, el noumeno. Y con esto Kant responde a la pregunta del principio. ¿Qué pasa con la metafísica? Pues que cuando intenta hablar de Dios, del alma, del universo en su totalidad, está intentando hablar del noúmeno, de cosas que están más allá de cualquier experiencia posible. Así que el veredicto de Kant es tajante. La metafísica jamás podrá ser una ciencia. Sus preguntas están sencillamente fuera de los límites de lo que podemos conocer. Pero ojo, porque Kant no se queda ahí. Después de cerrar la puerta del conocimiento a la metafísica, abre una nueva. Igual o más importante, la puerta de la moral. Vale, la razón no puede demostrar que Dios existe, pero sí puede, y de hecho debe, decirnos cómo tenemos que actuar. El corazón de su ética es lo que él llama el imperativo categórico. Y esto no es un consejito tipo, si quieres que te vaya bien, sé buena persona. No, es una orden incondicional que sale de nuestra propia razón. Es un, tienes que hacer esto y punto, no porque vayas a conseguir algo a cambio, sino porque es lo que se debe hacer.
¿Y cómo sabemos qué es lo correcto? Kant nos da dos filtros. El primero es el de la universalidad. Pregúntate, ¿la norma que guía mi acción podría convertirse en una ley para todo el mundo sin que el sistema se venga abajo? Por ejemplo, si mientes, ¿te gustaría un mundo donde todo el mundo mintiera siempre? Pues no, porque la propia confianza y la verdad dejarían de existir. El segundo filtro, que es potentísimo. Trata siempre a las personas, incluyéndote, como un fin en sí mismas, nunca como una simple herramienta para tus propios fines. Cada persona tiene un valor absoluto. Y aquí viene un matiz clave para Kant. La intención lo es todo. No vale solo con hacer lo correcto. Imagina un tendero que no engaña a sus clientes. Si no lo hace por miedo a que le pillen y perder el negocio, ¿está actuando conforme al deber? Sí, pero su acción, para Kant, no tiene valor moral real. El valor moral de verdad solo aparece cuando se actúa por deber. Es decir, cuando el tendero es honrado porque es lo correcto y punto, sin pensar en ningún beneficio. Y justo cuando parece que ya está todo dicho, Kant se saca un último as de la manga. Uno genial. Esas ideas que la ciencia había descartado, Dios, la libertad, el alma, van a volver a entrar en juego, pero por la puerta de atrás, no como algo que podemos conocer, sino como algo que necesitamos para que la moralidad tenga sentido. Para que la vida moral no sea un absurdo, Kant argumenta que necesitamos dar por supuestas tres ideas, tres pilares. Son los llamados postulados de la razón práctica. Vamos a verlos. Primero, la libertad. No podemos demostrar científicamente que somos libres, pero si no lo fuéramos, ¿qué sentido tendría hablar de deber o de responsabilidad moral? Ninguno. Segundo, la inmortalidad. Vemos cada día que en este mundo ser bueno no garantiza ser feliz. Pues bien, la razón nos exige creer que hay una vida futura, donde esa justicia se cumpla, donde virtud y felicidad se unan. Y tercero, Dios, como la figura que garantiza que esa unión perfecta entre ser bueno y ser feliz sea, al final, posible. Así que, esta es la jugada maestra. A ver si se entiende bien. No podemos demostrar con la ciencia ni la libertad, ni la inmortalidad del alma, ni la existencia de Dios. Son noúmenos, están fuera de nuestro alcance. Pero, para que la vida moral, que es un hecho innegable, tenga sentido, tenemos que actuar como si fueran verdad. Son una necesidad de la razón práctica, no un conocimiento de la razón pura. Al final, Kant nos deja con una visión del ser humano dividida. Por un lado está el mundo de la ciencia, el de los fenómenos, con unas fronteras muy claras marcadas por la experiencia. Y por otro, el mundo de la moral, donde la razón nos pide que actuemos guiados por unas ideas que, aunque no las podamos demostrar, son las que dan un sentido profundo a nuestro deber. La obra de Kant nos deja flotando esta pregunta que es fundamental. Si separa de forma tan radical lo que se puede saber de lo que se debe hacer, nos está obligando a buscar los cimientos de una vida buena, no en verdades que nos vengan de fuera, sino en la autoridad de nuestra propia razón. La pregunta que sigue resonando es, ¿basta con una moralidad basada solo en la razón para navegar la complejidad del mundo real? Un legado que, más de 200 años después, sigue siendo un desafío enorme.